¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que todo, les ofrecemos de parte de la coordinación de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia una disculpa por la tardanza y a todos nuestros ponentes. Tuvimos algunos problemas técnicos con el Zoom. Ya ven que no estamos exentos de que la tecnología pueda ser falible, pero nos estamos ya sintonizando en vivo a través del canal de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de YouTube y también ya pueden ver la liga en Facebook, en la página, para que nos sintonicen. Pues vaya, es un gusto para mí y un verdadero honor presentarles al gran panel que tenemos, ya que contamos con verdaderos expertos, no solo de México, sino también de Colombia. Es un gusto, antes que todo, darle la más cordial bienvenida al maestro Pascual Morales Pérez, quien es el coordinador general de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia a distancia, de la coordinación a distancia. También es un gusto presentar al maestro Diego Orlando Garrido López, quien es diputado por el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y quien es autor, sobre todo, de una de las reformas pioneras actualmente en materia de justicia digital aquí en la Ciudad de México. También contamos con la presencia del doctor Alfredo Reyes Kraft, quien es un abogado experto en temas de derecho tecnológico, de tecnologías de la información y la comunicación, y pues vaya, realmente su reputación le precede, aunque lo presentaré más tarde como es debido. También contamos con la valiosa presencia del doctor César Camilo Cermeño Cristancho, quien es el vicepresidente del Centro de Estudios de Derecho Procesal en Colombia, abogado experto en derecho tributario, y también del maestro José Torres Varela, quien es abogado experto en derecho digital, en temas tecnológicos, y es el encargado del área de Legal Tech de este Centro de Estudios de Derecho Procesal de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Y pues, querido maestro Pascual, antes que todo, agradecemos a nuestras autoridades, al director de la facultad, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, a nuestro nuevo secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, y también al director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, el doctor José Gamas Torruco. Por favor, maestro Pascual, tiene usted la palabra para dar su bienvenida a este foro. Muy buenas tardes, queridos amigos. Saludo cordialmente a todos los que nos siguen en sus hogares, pero también en diversas instituciones públicas y privadas. Muchísimas gracias a todos ellos. Ellos son lo que hacen posible que conjuntemos a estos expertos, personas muy connotadas, a quienes me da mucho gusto y mucha emoción poder recibir en nuestra máxima casa de estudios. Yo le agradezco sinceramente a nuestros expertos, un panel de lujo que tenemos el día de hoy, el maestro Alfredo Reyes, los expertos Diego Garrido, José Torres Varela y César Camilo, quienes nos están acompañando en este tema. Tienen las puertas abiertas de esta su casa, esta es su casa que los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar aquí y sinceramente les deseamos mucho éxito en todas las cuestiones que ustedes están desarrollando para construir un mejor país. Creo que tiene problemas de red el maestro Pascual. Ah, ya está con nosotros. Bueno, ahorita estamos viendo la cuestión técnica, les digo. Ahorita vamos a ver la forma de cambiar la cámara para que se escuche la persona que nos está viendo. De cualquier manera, se está grabando la charla, por lo cual, si hubiera un error, va a quedar toda la charla grabada con los ponentes más tarde en YouTube, pero esperemos ahorita solucionarlo. Pero para no perder tiempo, sobre todo por el respeto de nuestros ponentes y de ustedes que nos ven, pues es un gusto presentar para mí a nuestro primer expositor, quien es el diputado, el maestro Diego Orlando Garrido López, que, si me permiten decir, pues el maestro Diego Orlando Garrido es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado de la misma, es maestro en Derecho, cuenta con un doctorado honoris causa, actualmente es diputado como les decía, por la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y es un abogado que sobre todo se ha connotado por ser experto en los temas de derecho constitucional, y ahorita es autor de una reforma muy novedosa para atender las necesidades que sobre todo la pandemia ha hecho en México y que tenemos todos que estar pues en la actualidad. Querido maestro Diego Garrido López, por favor, si puede compartirnos sus palabras.
No sé si nos escucha el maestro Diego. Sí, está con nosotros, maestro Diego. Sí. Aquí estamos, ¿sí? Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias, mi estimado Juan. Por supuesto, agradecer a la Escuela Nacional de Jurisprudencia la bienvenida del maestro Pascual Morales. Agradecer también, por supuesto, a la Facultad de Derecho de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre para mí es un gusto estar en este tipo de foros convocados por la máxima casa de estudios de nuestro país y con este panel, con este nivel de ponentes de talla internacional y con juristas que dominan perfectamente este tema tan trascendental como lo es el de la justicia digital y las aristas que tiene el derecho de la información. Yo comenzaría comentándoles lo que sucede en México, en virtud de que tenemos ponentes de otras latitudes de Latinoamérica, comentarles que en la capital de la ciudad llevamos o tuvimos más de 4 meses una parálisis en materia de administración y procuración de justicia en virtud de la pandemia. Esta pandemia obligó a que cerraran por cerca de 4 meses todos los juzgados, todos los tribunales de la ciudad. Esto trajo como consecuencia que cerca de 94,000 expedientes del 2019 estuvieran interrumpidos, se quedaron parados, se quedaron rezagados, solamente en las materias civil o familiar, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia. Pero también a ello hay que sumarle los cerca de 112,500 expedientes que estamos calculando que no pudieron ni siquiera ser ingresados a la oficialidad de parte justamente porque cerraron las puertas nuestro Tribunal Superior de Justicia. Entonces, en materia como la civil, como la penal, como la de justicia para adolescentes, o materias como la familiar, que es trascendental para nuestra sociedad, pues simple y sencillamente por varios meses el acceso a la justicia pues se vio parado, se vio frenado, y no tuvieron acceso a que se les impartiera justicia a miles y miles de capitalinos, a miles de mexicanos, y esto evidentemente pues es porque la pandemia obligó a la sana distancia, porque la pandemia obligó, y justamente lo hizo así el Consejo de la Judicatura Local, decretar la suspensión de términos y que todo el mundo se aislara en casa, que no hubiera este múltiple contacto en zonas de afluencia como lo es, por supuesto, un tribunal o un juzgado, un órgano jurisdiccional, ¿no? Ante ello, recientemente el 3 de agosto, al menos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidió ya abrir sus puertas de forma escalonada, de forma itinerante, es decir, abren los juzgados no en esos días, empieza la recepción de documentos y la substanciación de miles de asuntos que estaban rezagados. Pero esto también trajo consigo una serie de factores que evidentemente entorpecen la administración de justicia. Ni más ni menos, el primer día que a la Ciudad Federal, con usuarios del sistema de justicia, recibieron 3 personas, es decir, 50,000 abogados, 50,000 postulantes, 50,000 pasantes, también ciudadanos que iban a ver sus asuntos, estuvieron haciendo filas por horas bajo la inclemencia del sol, bajo, por supuesto, también con la gente, aglomeración, en el peligro de riesgo, en el peligro de contagio con muchas personas, y porque efectivamente esto implicaba pues el peligro de contagio, ¿no? Esa es la realidad del sistema de justicia actualmente. Eso es el momento en el que nos encontramos aquí en la capital de la República Mexicana, y consecuentemente estamos justamente con una serie de situaciones para promover unas reformas en materia de justicia digital. Mire, estamos viendo que el reto de nuestro sistema de justicia es tan tremendo que propusimos una serie de reformas tanto a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como a la ley
procesal electoral, por ejemplo, también, pero principalmente a nuestra Constitución de la Ciudad de México para efecto de que reformáramos el artículo 35 en materia de la función digital y ahí estableciéramos ya el concepto de justicia digital. ¿Qué buscamos con ello? Buscamos que ya existan juicios online, es decir, que ya puedas realizar la tramitación de cualquier tipo de juicio por cualquier tipo de materia vía electrónica. Proponemos la creación de tribunales y juzgados virtuales, que no tengas la necesidad de acudir al juzgado, sino que todo lo puedes hacer a través de estas nuevas tecnologías. Proponemos la creación del llamado expediente electrónico, haciendo un símil a como, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal y nuestra ley de amparo lo tiene, y este expediente electrónico significa que todas las actuaciones de un asunto, de una demanda, estarán siendo documentadas en una nube, en un sistema, en una plataforma que soporte este tema de el expediente electrónico. Estamos proponiendo, por supuesto, lo básico, que es que se abran oficinas virtuales de oficialías de parte, es decir, que puedas ingresar tus demandas no solamente físicamente como se hacía antes, sino que efectivamente lo puedes hacer ahora vía correo electrónico, vía la plataforma que dispongan los tribunales. Estamos proponiendo también que este tipo de mecanismos, como los de la videoconferencia, como la que estamos hoy en día, para que se puedan emitir sentencias, es decir, para que los tribunales, que son colegiados, la mayoría de ellos, o los juzgados unitarios, puedan sesionar pública y transparentemente de cara a la sociedad los asuntos de que son de su competencia y pueden resolver a través de estos medios sin la necesidad de que los juzgadores tengan que estar sentados en un mismo recinto para poder decretar las sentencias y así ir desahogando el cúmulo de trabajo que, como vemos, es de cientos y cientos de miles. Ni más ni menos, con los cálculos que hemos hecho, son más de 200,000 expedientes tan solo en el Tribunal Superior de Justicia. Digo, hay que sumar los del Tribunal de Justicia Administrativa, los de tribunales laborales, que también habrá ya tribunales en la Ciudad de México, según lo dispone nuestra Constitución Federal y nuestra Constitución local. Estamos promoviendo también la utilización de la firma. Esto es básico para la seguridad de los documentos y de esta forma tengamos documentos digitales. Yo lo he visto porque en el Congreso de la Ciudad, justamente los dictámenes, las propuestas, el instrumento parlamentario lleva una firma y así todo mundo, todos los actores, todos los políticos, todos los partidos, sobre todo que unos desconfían de otros, pues tienen la certeza que la firma electrónica, ese sello digital, pues te hablará de un documento fidedigno, que no será alterado, que no será manipulado y que efectivamente contará con el respaldo de que es el documento que tú quisiste interponer, que tú quisiste promover, y esto de la firma electrónica, sin lugar a dudas, nos traerá múltiples beneficios. Como vemos, la justicia digital, como la estamos planteando, significará un cúmulo de beneficios para, no solamente para los juzgadores, no solamente para los funcionarios jurisdiccionales, para los funcionarios judiciales, no solamente para los abogados, los litigantes, sino también para el público en general, que ese es el mayor fin que buscamos con una reforma de este gran calado. Que el ciudadano común, que el ciudadano que decide acudir a solucionar sus conflictos vía las instituciones jurídicamente establecidas y que quiere resolver y acudir a que sea escuchado y vencido en juicio en todo caso, tenga alternativas para que no solamente se utilice el medio tradicional físico, sino que se dé esta nueva opción de lo electrónico. ¿Qué beneficios vemos? Por supuesto que los ahorros económicos, ¿no? Si bien se ha dicho que este tipo de reformas significarían una cantidad de recursos públicos para la administración y la implementación de plataformas, lo cierto es que a la postre significará recursos económicos, ahorros económicos tremendos en la administración y procuración de justicia de la capital, por supuesto que del país, ¿no? Accesibilidad. A ver, si bien también se ha querido decir
que es un tanto discriminatorio lo digital o electrónico porque los pueblos y comunidades indígenas o personas con discapacidad no podrían tener el mismo nivel de accesibilidad. Lo cierto es de que este sería un mecanismo optativo adicional y bien, sí sería de mucha accesibilidad para todos los ciudadanos que desean hacer uso de las plataformas que disponga el sistema judicial para efecto de poder llegar a buen puerto sus conflictos sociales, sus conflictos que tenga en puerta. Celeridad, por supuesto, que entre más rápido se tenga conocimiento de los asuntos, más rápido podremos tener sentencias, resoluciones definitivas, no se diga la transparencia, porque efectivamente, como en esta ocasión, estamos siendo todos transparentes y las sentencias podrían emitirse con esa transparencia, por ejemplo, por vía videoconferencia. La imparcialidad, al evitar que el funcionario judicial tenga contacto con las partes, se evita la corrupción, se evita el que se pida dinero a cambio de una diligencia, y me parece que este sistema ayudará para lograr esa imparcialidad. En términos ecológicos, pues el simple hecho de ya no usar papel, evidentemente tendrá un beneficio para nuestra ecología. Los tiempos de traslado, ya no tienes que trasladarte en esta capital que si vives en el sur o en el norte para llegar al centro donde están los tribunales, haces 1 hora, 2 horas por el tráfico, los tiempos de traslado serán evidentemente acortados. Y con ello podríamos implementar, incentivar el home office como ya lo estamos haciendo en esta pandemia, ¿no? La activación económica del gremio es importantísima porque por 4 meses, al menos, todos los despachos cerraron, los despachos no tuvieron clientes porque solo y sencillamente no pudieron generarse los esquemas para que pues, pudieran seguir teniendo ingresos los abogados en esta pandemia, y esto evidentemente podría aumentar la activación económica del gremio, ¿no? Como vemos, son muchos los beneficios y por ello propusimos en el Congreso de la Ciudad esta serie de iniciativas que estarán dando un giro tremendo a la justicia en la capital. Lo que necesitamos prioritariamente es tener un asidero jurídico constitucional legal para que efectivamente pudiesen tener ese asidero jurídico nuestros órganos jurisdiccionales. Y por cierto, me están comentando que solamente se ve una pantalla fija en la transmisión. Habría nada más ahí para el detalle técnico, ¿no, mi querido licenciado Juan? Y sin más, para no comerme más tiempo del que me toca y darle pauta a nuestros otros expositores, decirles que desde el Congreso de la Ciudad estaremos empujando la reforma constitucional y las reformas a las leyes secundarias para que la justicia digital ya sea un hecho, para que la justicia digital ya la podamos tener implementada en nuestra ciudad, porque también les digo con toda franqueza, hay una oposición respecto del partido mayoritario, el partido Morena, que no quiere realizar esta reforma, que están poniendo de pretexto temas presupuestales, están poniendo de pretextos de que no hay plataformas, y bien podrá solucionarse eso con convenios de cooperación entre la federación, que ya implementa el juicio en línea, con los tribunales locales, ¿no? Pero bueno, formas y pretextos para que no avance en esta impostergable evolución del sistema de justicia, siempre encontraremos, pero por supuesto creo que tenemos más argumentos a favor y la razón nos estará dando justamente la razón en unos días, espero, en unos meses, para que logremos esta reforma en el Congreso de la Ciudad. Muchas gracias a todos por escucharme, por invitarme a este foro y por supuesto me reitero a las órdenes de los ponentes y de todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, maestro Diego Garrido. Y sí, ya la observación que nos hace sí está pasando, nos dimos cuenta que nuevamente nos volvió a fallar la transmisión de Zoom en directo a través de YouTube, por lo cual ahorita lo que están viendo es la grabación de mi cámara, por lo cual aparece unipersonal. No sabemos por qué se está dando este error, es la primera vez que nos pasa en nuestros webinars, pero para no ostentar o perder más tiempo me comentan que
aunque nada más me veo yo, lamentablemente sí se escucha bien la voz de los ponentes. Yo les ruego, por favor, sigan sintonizados, aunque escuchen como si fuera tipo radio, pero el video se va a subir editado y bien, terminando la charla, ya que estamos grabando la conversación en Zoom, y ahí sí se van a ver todos los ponentes. Les ofrecemos nuevamente una disculpa, pero no sabemos por qué se esté dando este error. Sí, agradecemos mucho al diputado Diego Garrido, sobre todo la exposición que nos hizo muy puntual de lo que trata esta reforma y de los puntos que hoy por hoy se están manejando. Nos escuchan de otras partes de Latinoamérica en donde nos comentan que también tienen estos mismos problemas y que pues, México puede ser una brecha de atención importante. Nuestro siguiente expositor es doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Panamericana. Cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y cursó un curso de especialidad de Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca. Ha sido director contralor jurídico del Banco de Atlántico, miembro del Comité Consultivo del NIC México, presidente en 3 ocasiones de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concepts Regulation, director en grupo BBVA pues, Bancomer y secretario del Consejo Directivo de GS1 México, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, AMESE. Actualmente es socio fundador de Reyes Craft Solís y member of the Board Global Legal Entity Identifier Foundation. Además, es consejero técnico de la Asociación Mexicana de Internet, coordinador nacional de ISO. Pues vaya, realmente cuenta con una trayectoria increíble, obtuvo diversos reconocimientos a nivel internacional, nacional, en materia tecnológica. Es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP, Certified Data Privacy Professional, de parte del Data Privacy Institute del ISMS Forum en España. Profesional certificado en protección de datos personales en seguridad de la información por la normalización y certificación electrónica. Es profesor en la Universidad Panamericana a nivel licenciatura, de la maestría en seguridad informática y del doctorado en ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Y pues vaya, realmente podríamos llevarnos muchas horas. Se le conoce muy realmente, porque así lo es, como el padre de la firma electrónica en México. Pues adelante, doctor Alfredo Reyes Craft, y muchas gracias. No, hombre, Juan es mi amigo. La verdad no le hagan tanto caso a tanto rollo, pero gracias, Juan. Y mil gracias a la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a la Facultad de Derecho de la UNAM, que también pues he sido distinguido y me han hecho el favor de invitarme a dar clases en el posgrado. Y pues vamos a hablar de justicia digital. Un gusto pues conocer de viva voz la iniciativa del diputado Diego Garrido, y ahora vamos a comentar un poquito de esto. Hablar de justicia digital, ya Diego habló de expediente digital o digitalizado, de tribunales virtuales, de teletrabajo judicial, de audiencias en línea. Suena muy bien, suena muy bonito, es algo muy importante, pero además de la intención, requerimos 3 grandes conceptos. Uno, lo entendió perfectamente bien Diego: contar con facultades legales para instrumentarlo. Es decir, cualquier innovación debe de estar contemplada y soportada en legislación. Cuestión importante, y es precisamente la reforma que desde el plano constitucional en la Ciudad de México está integrando, está armando. La segunda patita que debemos de cuidar, y esta patita es importantísima, es contar con la infraestructura tecnológica o estar en posibilidad de contratarla o compartirla, pero para ello se requiere presupuesto. Entonces, precisamente en el contexto de legislación, debemos de incorporar un medio que, pues, con presupuesto suficiente puede instrumentarlo. Y en tercera, definir cómo voy a autenticar a las partes en la relación. El modelo de firma a utilizar es importantísimo. ¿Y qué debemos de buscar? Buscar homologación, facilidad de acceso y operación sin descuidar la seguridad jurídica, considerando el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. Como bien comentaba Diego, la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas
de congresos académicos no lograron hacer durante los últimos 20 años, el salto de un tema académico a uno de interés general. Muchas de estas herramientas, aparte de prevenir el contagio, podrán disminuir el rezago judicial, que es importante, bajar costos, eficientar procesos y, algo muy importante, reducir los espacios para la corrupción. Pero hablemos de firma. Ese segundo paso, ese segundo elemento y tercer paso después del tecnológico, resulta particularmente importante. Es decir, ¿cómo vamos o cómo podríamos lograr esa homologación para disminuir costos tanto en el contexto del Poder Judicial como en el ámbito gubernamental, y tampoco ser gravoso para los abogados o para los partícipes o quienes van a interactuar con el Poder Judicial? Y para ello, pues es importante tratar el contexto o el concepto de firma, que deriva de tres grandes conceptos. El concepto de criptografía, es decir, hacer evidente un texto solo al destinatario. El concepto de tecnología, que implica el uso de estándares internacionales. Y el concepto de firma como forma de identificar a una persona, vincularla con su contenido obligacional y que fuera o que se considerara también como un medio de prueba. Bajo estos parámetros y con estos conceptos en lo particular, podemos derivar a 4 grandes principios que están considerados en nuestra Ley de Firma Electrónica Avanzada y en nuestro Código de Comercio, que para nuestros amigos colombianos tampoco les van a ser extraños, porque devienen de las leyes modelo de UNCITRAL. Estamos hablando de la equivalencia funcional, de la compatibilidad internacional, de la autonomía de la voluntad de las partes y de la neutralidad tecnológica. Entendiendo por este último que ninguna ley o autoridad puede obligarme a usar una tecnología en lo particular, que debo de respetar el acuerdo entre las partes, porque la voluntad de los particulares es la suprema ley en los contratos, que debe de ser la solución que adopte compatible en el ámbito internacional y que devenga de una equivalencia funcional entre la firma autógrafa y la firma electrónica, y entre el documento, el papel y el mensaje de datos. Y es en este sentido como podemos considerar que toda firma supone un consentimiento, pero no al revés. No todo consentimiento es una firma. De ahí entonces que podemos encontrar diferentes tipos de firma, ¿no? Hay una firma electrónica simple que deviene de un intercambio de claves y contraseñas, y una avanzada o fiable, que por cierto me da toques hablar de ese concepto, porque pareciera ser que si esta es avanzada o es fiable, la otra es retrógrada y no fiable, y no es así. Entonces, pues tenemos por un lado la firma autógrafa, por otro lado la firma electrónica y por otro lado la firma electrónica avanzada. Y es así como, de acuerdo o en función al modelo de equivalencia funcional, no deja de ser posible el hecho de que se pueda firmar de manera autógrafa en un mensaje de datos o que se pueda firmar de manera electrónica en un documento en papel. Un ejemplo de esto, para México, un comprobante fiscal digital o factura electrónica. En esta factura electrónica, cuando la recibimos en un PDF, tiene un código bidimensional. Bueno, pues ese QR o código bidimensional contiene la firma electrónica del PAC, que, representando al SAT, incorporó un folio para hacer única esa factura. Y por otro lado, el hecho de firmar de manera autógrafa en un mensaje de datos es muy común, por ejemplo, cuando vamos a sacar nuestra credencial de lector, cuando firmamos nuestra licencia, cuando vamos por nuestra visa para alguno de los países,
cuando vamos a recibir un paquete de DHL, nos piden firmar en una tableta. Bueno, pues el hecho de que firmemos en una tableta no le quita la característica de firma autógrafa, porque es manuscrita, escrita por propia mano, y pues en lugar de plasmarse en un papel, se plasma en un dispositivo tecnológico. Como cuando un artista plasma en su obra su firma, o cuando una persona lleva un contrato en una servilleta o un mantel en un restaurante. Es perfectamente válido. En el ámbito internacional, 144 países del mundo reconocen la posibilidad de uso de una firma electrónica avanzada o fiable en términos de lo dispuesto por nuestra ley de firma electrónica o también en términos de lo dispuesto por UNCITRAL. 144 países del mundo. Ya UNCITRAL ha emitido pues 3 grandes leyes modelo, la de comercio electrónico, la de firma electrónica y la ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos. Ha emitido muchas recomendaciones, 3 en lo particular. Una acaba de ser en 2019 sobre el uso de computación en la nube y también una convención internacional sobre el uso de comunicaciones electrónicas para contratos internacionales. En una fotografía muy grande podemos encontrar que pues hay países que cuentan con ley y hay países que no cuentan con ley. Hay países que la usan y hay países que no la usan. Un ejemplo de países que no tienen ley y no la usan es Botswana. Botswana no tiene una intención de operar hoy por hoy de manera electrónica y no tiene ley y no la usa. Pero, por ejemplo, hay países como Venezuela que tienen ley y la usan muy poco. O hay países como Cuba que no tienen ley, pero la usan de manera recurrente. Fíjense nada más, y casi todos los demás países del mundo tenemos ley y la utilizamos. En México, el antecedente más remoto en el ámbito comercial es 1889, cuando un maestro te diga, Juan, oye, pues es que en México falta legislación para el uso de firma electrónica, de parte mía, por favor, échale una trompetilla. Y dice Alfredo que no es cierto. En ese entonces ya celebrábamos contratos entre ausentes usando medios tecnológicos, el telégrafo. Ahora, para hacerlo, debíamos previamente intercambiar claves y contraseñas. Justo al día siguiente del 28 de mayo del 2000, donde se generó, por así decirlo, una gran miscelánea legislativa en materia de comercio electrónico, vino una reforma a la ley del procedimiento administrativo también, en donde pues se estableció precisamente toda esta estructura de autenticación usando medios tecnológicos para el sector público. Es válido y opera tanto en el sector público como en el sector privado y ha funcionado muy bien, de verdad muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado de manera operativa en este sentido? Pues se creó una ley de firma electrónica avanzada que buscaba ser un paraguas legislativo. Paraguas que se fue quedando chiquito por la cantidad de exclusiones que se generaron en el texto de la propia ley. Fíjense que se excluye de la propia ley la materia fiscal, aduanera, financiera y comercial. ¿Cuál le queda? La administrativa, de querer ser un paraguas global, se quedó con un pedacito muy pequeño. Otra cuestión interesante es en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal, pues se usa una firma electrónica, en particular, por ejemplo, la firma electrónica del SAT, que se utiliza atendiendo lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, es perfectamente viable utilizarla para otros fines, no solamente los fiscales, como pudieran ser impartición de justicia o incluso de carácter comercial, ¿no? Entonces, en resumen, de manera global, ¿qué nos da una firma autógrafa? Lo mismo que nos da una firma electrónica, pero la firma electrónica aparte nos garantiza integridad
tenemos una presunción legal de atribución y una firma electrónica avanzada. Además, nos da una garantía de no repudio. Conforme al mapa de la situación actual, tenemos que tanto Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte han generado un modelo propio de firma electrónica denominada FIREL. La UNAM ha creado su propio modelo de firma electrónica por acuerdo del rector. Tanto Banco de México como Secretaría de Economía y la Secretaría de Función Pública crearon un modelo de firma electrónica que posteriormente nació separado, pero después se integró con un concepto que se denomina ITFEA. Bajo este esquema, bueno, pues aun y cuando se manejan 3 modelos de firma distintos o 3 autoridades que la generan, la estructura interna de generación de la firma es la misma. Y en ese orden tenemos a los prestadores de servicios de certificación acreditados por la Secretaría de Economía, a las secretarías de Estado acreditadas por Función Pública y al SAT, vamos, y a las empresas que le prestan servicios complementarias o auxiliares relacionadas con transmisión de fondos o valores, lo autoriza el propio Banco de México. Estos modelos de firma electrónica han habilitado en el ámbito federal juicio en línea, uso de videoconferencia, pero hemos tenido un problema grave. Es decir, como nuestros prestadores de servicios de certificación son muy celosos, hace falta homologación. Miren, la firma del SAT es la más popular. Hay 13.9 millones de personas físicas que cuentan hoy, en abril del 2020, con un certificado digital. Es el 40% de la población económicamente activa, ¿no? En caso de personas morales, casi 2 millones de certificados digitales, de un padrón de 2.08. Estamos hablando de que es impresionante el trabajo que ha hecho el SAT precisamente para desplegar un modelo de firma que solo puede usarse para el ámbito fiscal y para algunas cuestiones muy puntuales en el ámbito mercantil. Hay 40 proveedores de firma electrónica en el mercado, hoy por hoy. Y aparte tenemos a un SAT. Y aparte tenemos a estados y municipios que también han generado o armado una propia infraestructura de firma electrónica. Y eso, pues, una locura. En 2018, casi 28 estados contaban con un modelo de certificación, pero propio y solo para esquemas administrativos o incluso algunos para temas jurisdiccionales. Hoy todos cuentan gracias a la pandemia, aunque pudo ser mejor. ¿Qué es lo que nos está pasando? Hace falta una homologación normativa. Hay 32 estados de la República que cuentan con legislación sobre firma electrónica. Es decir, si yo quisiera interactuar en el ámbito federal y también en el ámbito de impartición de justicia, debería de tener solo en el ámbito federal una firma de un prestador de servicios comercial, una firma una firma del SAT para pagar impuestos. Y después la FIREL, ya tengo 3. Aparte, tendría que tener 2 de cada uno de los estados de la República. Implicaría tener un llavero como el de San Pedro. Es decir, tendría que manejar y administrar más de 50 certificados digitales. Imagínense el control y imaginen también el costo a la administración pública, porque cada uno de esos certificados cuesta. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué no mejor establecemos un esquema de homologación y no importa dónde generaste tu certificado? Ese certificado tiene ciertos elementos que lo hacen único y que lo hacen seguro. Y en función a la operación de ese certificado, con ese certificado que generé en Tinguindín, voy a poder pagar impuestos en el ámbito federal o voy a poder ejercer mi derecho de acceso a la justicia en un tribunal. Fíjense nada más qué cosa tan interesante y cómo
podemos hacer tanto y no necesariamente invirtiendo tampoco. En el ámbito federal hay una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 17 de la Constitución Política para establecer un sistema de justicia en línea dentro del ámbito federal. Puede no ser un mal momento, y le comento a Diego Garrido en lo particular, de acercarnos precisamente al Senado de la República y, ¿por qué no?, proponer un esquema de homologación con base en un esquema similar de justicia en línea. Sumaríamos, a mi juicio, por el bien del país. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención y estoy al pendiente por si hubiera alguna duda o comentario. Muchas gracias, querido doctor Alfredo Reyes Graf. Si hubiera alguna duda o comentario, las hacemos al final. Ahorita procederé ahora a presentar a nuestro siguiente panelista. Es un gusto para mí presentar al doctor César Camilo Cermeño Cristancho, quien es abogado de la Universidad de los Andes, con máster en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria de España y cuenta con un magíster en Derecho Económico en la Universidad Javeriana. Fue gerente de litigios en Deloitte y gerente senior en la División de Controversia y Política Fiscal en Ernst & Young. Igualmente fue asesor del Plan Decenal de Justicia Tributaria publicado por el Ministerio de Justicia. Durante 5 años lideró el área de litigio tributario y aduanero en la firma española Garrigues en Colombia y actualmente es socio en DLA Piper en Colombia y vicepresidente del Centro de Estudios Procesales CEDEP. Sea bienvenido, querido maestro, hasta la distancia y gracias por estar con nosotros. Hola a todos, el agradecimiento es mío, es un honor estar con ustedes. He tomado atenta nota de las intervenciones anteriores, todas con un altísimo nivel reflexivo, técnico y sobre todo evidenciando la preocupación que muchos tenemos frente al funcionamiento de la justicia en el marco de todos estos nuevos retos que nos impone, o mejor, que evidenció la pandemia y que necesitamos de un pronto ajuste. Voy a hacer una muy brevísima presentación. Yo creo que de parte de los colombianos que tenemos el honor de participar en este foro, el doctor José Torres, quien seguirá después de mi charla, es de pronto una de las voces más autorizadas en Latinoamérica frente a la materia, entonces todos estamos ansiosos de escucharlo, especialmente por la experiencia que tiene de los experimentos y los laboratorios que están haciendo en Stanford y algunos casos particulares de los cuales ya nos comentará que conoce de primera mano en Singapur. Yo tengo solamente algunas reflexiones, algunas ideas. De hecho, voy a hacer algunas afirmaciones casi que panfletarias frente a este tema. Y la primera es, no hay razón para la resistencia. La resistencia al cambio, la resistencia a la innovación, la resistencia a la tecnología, no tienen absolutamente ninguna razón de ser. La mayoría de los temores son infundados y es paradójico que los abogados que estamos siempre con los ojos abiertos y estamos siempre dispuestos al cambio normativo, toda nuestra legislación fluctúa, todo nuestro derecho es líquido, todos los días hay nuevas figuras, los negocios son internacionales, exigen constantes cambios. En mi caso particular, los temas tributarios día a día se están modificando, invirtiendo los paradigmas. Hay instituciones como la OCDE, la ONU, que siempre están haciendo giros en relación con cómo se deben entender los negocios, cómo se debe entender la tributación internacional, y siempre estamos dispuestos al cambio. No nos da miedo conocer nuevas figuras, no nos da miedo nuevas metodologías, pero sin embargo es paradójico que esos mismos abogados al tiempo seamos tan conservadores en algunas cosas. Esa
esa forma o esa visión conservadora se nota desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de escribir, y desafortunadamente permea la forma en que se desarrolla la justicia, la forma en que se desenvuelve la justicia en lo práctico, y por eso todas estas discusiones que aceleró la pandemia debieron haberse dado hace muchísimo tiempo. Temas como, creo que ya lo dijeron antes, pero temas como la veracidad de los datos a nosotros nos preocupan mucho, pero uno ve cómo uno puede hacer una transacción bancaria, una transacción financiera desde el celular o el móvil de una manera en donde todos nos sentimos tranquilos, todos nos sentimos seguros y donde no hay mayor resistencia. Entonces, ¿por qué operaciones que son mucho más complejas, que son mucho más difíciles, nos dan cierta tranquilidad, como comprar por Amazon, dando nuestra información financiera, dando nuestras claves, pero el hecho de recibir un memorial pareciera generar tantas dudas, tantos temores, tantas inquietudes, sobre todo cuando la realidad a veces supera esos mismos temores. Es decir, eh, eh, yo sé que hay estadísticas tanto en México y en Colombia sobre cuánto puede valer corromper a un funcionario, desaparecer una prueba, desaparecer un expediente. En Colombia hay casos tristes de quema o inundaciones de despachos judiciales donde se desaparecen expedientes, ya sea por actos de la naturaleza o bien sea por actos humanos violentos o corruptos. Entonces, ¿por qué creemos que lo físico es más seguro que lo virtual cuando a veces abundan los ejemplos de seguridad virtual y al mismo tiempo de inseguridad física o de actos humanos que pueden afectar un expediente o que pueden llevar a una suplantación? Creo que la primera barrera a vencer es esa, la de nuestros temores, y lo segundo, plantea un giro copernicano, un giro de empezar a revisar los problemas desde una perspectiva radicalmente diferente. Y esto nos lleva a cosas como el siguiente estilo. Quizás la innovación y la tecnificación de la justicia no es un asunto de abogados, y esta es una afirmación fuerte, pero es una afirmación que, por ejemplo, en nuestro centro de estudios queremos tomarlo como una bandera, y es, eh, está llamado a fracasar un modelo en el que los abogados seamos quienes pensemos en la tecnología. Una justicia digital, una justicia electrónica, requiere que converjan profesiones como diseñadores, como ingenieros y otras personas que pueden aportar mucho más. Este no es un tema de abogados especialmente porque quienes sufren de la justicia no somos los abogados. Los abogados somos un puente, somos intermediarios, pero quienes lo sufren son los usuarios. Entonces, desde esta perspectiva, de hecho, creo que este primer foro, que es interesantísimo y el nivel ha sido altísimo, debe ser el último de este estilo. Es decir, los próximos foros, en lugar de convocarnos a nosotros, deberían convocar ingenieros, diseñadores, y no podría haber otro foro en el que el 100% de sus intervinientes fueran hombres. Hay varias reflexiones que hemos hecho sobre justicia y género, en donde una tesis fuerte también es: los hombres no necesariamente, es decir, la justicia está concebida por hombres y la justicia es machista. Si uno hiciera una analogía de un juzgado en Colombia con otra cosa, podría ser con un taller de mecánica, en donde impera el que habla más duro, el más fuerte, el más violento, y hay tesis que dicen, oiga, de pronto debería haber una justicia más femenina, una justicia que sea un poquito más caritativa, más cuidadosa, más bondadosa con los usuarios,
los usuarios llegan acudiendo a buscar justicia y se encuentran con un ambiente hostil, tosco. De pronto no deberíamos compararla con una sala de maternidad, un tema donde haya generosidad, donde haya amabilidad, donde haya gentileza. Esa es una primera reflexión. Otra reflexión es la justicia no se limita o no se queda en analizar la rama judicial, a los jueces. La tecnología llegó para cambiar la forma en que piensan las firmas de abogados, por ejemplo. Hay innumerables ejemplos de sistemas, de firmas que muestran cómo, por ejemplo, los pasantes o los juniors, que lo que hacen inicialmente es revisar contratos, ver pruebas, son reemplazados exitosamente por inteligencia artificial y, por ejemplo, los algoritmos tienen una ventaja frente a los humanos y es, primero, eh, no se les pasa nada y segundo, no tienen falencias que tenemos nosotros, como por ejemplo cansarnos. Un algoritmo puede revisar millones de pruebas sin cansarse, mientras que los humanos no. Entonces, eso es un reto, no solamente para jueces, para abogados, para litigantes, para empresarios, sino también para los estudiantes. Los estudiantes tienen que empezar a pensar qué pueden ofrecerle a las firmas, qué pueden ofrecerle a la justicia, que no pueda ofrecerle una máquina o un computador o un algoritmo. Eso nos lleva a pensar en varias cosas y es Colombia y sospecho que México también tienen un problema y es que creen que justicia digital es escanear los expedientes, que en vez de yo llevar a un juzgado y radicar un papel para que le pongan un sello de recibido, yo pueda mandar un correo. Ese no puede ser el concepto de justicia digital. Eso es un primerísimo paso, pero lo que se debe buscar es que de verdad se transforme el paradigma, se cambie el paradigma y en eso debemos empezar a trabajar todos. Finalmente, y con esto quiero ser el puente a la exposición de José, que yo creo que es quien, del equipo colombiano, quien mejores cosas interesantes o transgresoras disruptivas tiene para decir. Es necesario crear un lenguaje nativo digital en lo judicial. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en Colombia y en muchos países latinoamericanos es casi que convertir lo que pasa en un juzgado usando las herramientas de Internet. Y no nos hemos dado cuenta, como por ejemplo al principio de la pandemia probablemente todos usamos Teams, Zoom o todos los equivalentes como una especie de llamada. Y al principio cuando uno empezaba a hablar con la gente, de hecho ni siquiera prendían la cámara. Después uno sentía como cierta timidez y ya hoy, pues esto es un ejemplo, usamos Zoom, Teams y todos esos para hacer presentaciones, para interactuar. Nos hemos dado cuenta que hay una pizarra virtual, nos hemos dado cuenta que se pueden compartir videos, se pueden hacer test, se pueden hacer grupos. Entonces, muchos profesores de hecho están diciendo que se sienten más cómodos dictando clases por internet porque les da más herramientas que simplemente el escenario físico. No podemos limitarnos a una justicia escaneada, ni podemos limitarnos a un lenguaje digital que imite la realidad. Tenemos que explorar qué nos ofrecen estas herramientas y mirar cómo podemos explotarlas en pro de, otra vez repito, no de los jueces, no de los abogados, no de las firmas de abogados, de los usuarios. Y para pensar como usuario, necesitamos que sean los ingenieros, los diseñadores, las mujeres, quienes se empoderen del discurso narrativo. Deberíamos ser un poquito más humildes los abogados y decir, ese nuevo esquema no deberíamos desarrollarlo nosotros. Así como hay muchas firmas de abogados hoy que están diciendo, probablemente el mejor director de la firma no sea un abogado, porque un abogado puede ser un brillante litigante, pero eso no necesariamente significa que sea un buen administrador. Y por eso hay firmas de abogados que están dándole cupo a office managers. Hay entidades estatales que están diciendo somos buenos prestadores de un servicio, pero de pronto conviene contratar a una empresa para que cree el diálogo entre usuarios y nosotros.
De pronto, la tesis puede ser quienes debemos desarrollar esa nueva justicia digital, quizás no somos los abogados. Y en últimas vamos a vernos beneficiados y también se benefician los usuarios. Eso muy puntual y brevemente era lo que les quería comentar. Muchas gracias de verdad por la invitación, por la paciencia y pues no, seguimos aquí para los comentarios que surjan después. Muchas gracias, querido amigo doctor César Camilo Cermeño. Ahora es un gusto ceder para cerrar este webinar a un gran, como ya lo han visto, connotado abogado experto en estos temas. Él es el maestro José Fernando Torres Varela. Él es abogado colombiano, socio de Lexi Abogados, donde dirige el área legal de Design and Innovation Legal. Fue profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford y ha trabajado en Facebook y la firma Skadden Arts en Londres. Actualmente dirige el capítulo de Legal Tech and Design del Centro de Estudios de Derecho Procesal, CEDEP. Sea bienvenido, querido maestro José. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a mis copanelistas. De verdad, para mí es un placer, la primera vez que hablo en un foro para México. Estoy muy emocionado y muy contento. Ojalá sea la primera de muchas más. Yo les tengo voy a construir sobre lo que nos acaba de contar el licenciado César y quiero tenerles como un par de reflexiones sobre la importancia que tiene cambiar la conversación en materia de justicia digital. Y voy a arrancar con una primera reflexión. Pensemos que los ingenieros en los años 60 enviaron un cohete a la Luna. Justo en junio, Elon Musk también mandó un cohete a la estación espacial en la mitad de la pandemia. Pero la profesión legal no ha sido capaz de crear un juzgado nativo digital con tecnología del siglo XXI. ¿Qué está pasando? ¿Y cuáles deberían ser las preguntas que nos estamos haciendo? ¿Cuáles deberían ser las preguntas correctas que tenemos que hacernos para transformar la justicia? Como bien lo decía César, no se trata de tratar de volver digital procesos físicos que sabemos que tienen un montón de falencias. Cuando estamos hablando del mundo digital, la importancia que tiene es, dada la tecnología y los procesos que tenemos hoy en día, ¿qué tipo de justicia nos podemos inventar? Para no cometer los errores históricos que se han cometido cuando nacen nuevos sistemas tecnológicos. Y les doy un ejemplo del mundo de las comunicaciones. Cuando nace el radio, mientras las personas entendían para qué servía la radio, lo primero que se hizo fue adaptar el mundo físico viejo, que era el periódico, para la radio. ¿Y cuál fue el primer programa de radio? La gente leyendo el periódico. Después, con el tiempo, pues las personas que trabajan en radio se dieron cuenta que el radio les permitía hacer un montón de cosas nuevas que el periódico no permitía. Después llega la televisión y pasa lo mismo. Los primeros programas de televisión son programas de radio en televisión, pero igualitico el programa de radio. Y ya después, con los años, las personas que trabajan en televisión se dan cuenta que la televisión permite hacer un montón de cosas nuevas que en la radio no se pueden. Y deberíamos estar pensando en vez, dado que tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas, ¿cómo podemos inventarnos un juzgado nativo digital para el siglo XXI? ¿Y cómo deberíamos estar haciendo eso? Hacer algo que en derecho hasta hace muy poco estamos haciendo, y es hacer investigación y desarrollo. ¿Qué significa? No solamente hacer investigación como la tradicional investigación jurídica en la que estamos publicando artículos y libros, sino también hacer la parte de desarrollo donde no solamente escribimos sobre lo que podría ser un juzgado moderno, sino que construimos un prototipo tangible sobre cómo debería ser este juzgado, que lo podamos ver, que lo podamos usar para poder estudiarlo y ver cómo nos podemos inventar nuevos tipos de justicia y de servicios judiciales. No tenemos con la tecnología actual por qué estar atados a las concepciones de juzgados que nos inventamos en los años 50. Ese es el caso colombiano. Una persona que litigara en los 50 llega hoy a litigar hoy y dice no ha cambiado nada, a pesar de todos los cambios que tenemos. Deberíamos estar más bien aprendiendo de cómo las empresas hacen transformación digital, y siempre lo hace desde el triángulo de personas, procesos y tecnología. Ahorita con la pandemia estamos hablando mucho de tecnología, pero no hemos hablado de cómo tenemos que innovar en procesos internos dentro de la rama judicial y cómo también tenemos que capacitar a los abogados en todas estas herramientas nuevas y en la construcción de productos digitales que nos permitan avanzar en el acceso a la justicia. Esto es, por ejemplo, lo que está haciendo Inglaterra. Inglaterra está haciendo tiene toda una iniciativa de solución de diferencias en línea
donde solución de diferencia en línea no significa mandar una demanda por correo electrónico y que la notificación me llegue por correo, sino es adaptar, por ejemplo, problemas de familia como divorcios o sucesiones a sistemas de mediación en línea que puedan ser resueltos sin ni siquiera tener la mediación de un juez, por ejemplo. Y esto lo están haciendo construyendo en base en el sistema de Modria que desarrolló eBay en el año 2000, que con un sistema de mediación en línea pudo llegar a resolver 80 millones de pleitos en California para comercio electrónico sin necesidad de requerir abogados. La provincia de British Columbia en Canadá está siguiendo el mismo modelo, donde están diciendo, ya sabemos que la gente no llega a resolver los problemas de justicia civil y de familia con abogados porque no tienen acceso, ya sea porque no encuentran o porque son muy costosos. Entonces, ¿qué sentido tiene construir un sistema de justicia para ciertos problemas sobre la base de que la gente tenga acceso a un abogado cuando sabemos que esa premisa no es cierta? Y están reinventando desde ceros lo que significa un juzgado. Esa es incluso la iniciativa que nosotros estamos llevando a cabo en el Centro de Estudios de Derecho Procesal, en el CEDEP, que bien mencionado ahorita César, y es cómo más bien nos inventamos un juzgado nativo digital para resolver problemas, para resolver procesos ejecutivos, procesos de cobros financieros. Porque muchas instituciones procesales que tenemos en nuestro Código General del Proceso, como conflictos de competencia, inadmisión de la demanda, conflictos de jurisdicción, y podría seguir, pueden arreglarse con tecnología. Y lo que deberíamos estar pensando es en remodelar las reglas procesales para acabar con las instituciones que no tienen sentido porque estuvieron pensadas para el mundo físico, no para que esos problemas pudieran ser arreglados en el mundo digital. Yo, por ejemplo, cuando dictaba clase en el centro que creé en la Sergio Arboleda, el Centro de Innovación en Derecho, yo dictaba una clase que se llama Hackeando el acceso a la justicia. Y en la clase teníamos ingenieros, diseñadores y abogados. Y se inventaron los estudiantes dentro de la clase se inventaron una plataforma para que yo pudiera llenar los requisitos de la demanda en línea y enviarla. Y el formulario me corregía los defectos de la demanda. ¿Por qué? Porque la inadmisión de la demanda ya no tiene sentido. Así como cuando uno hace una compra en internet y si a uno le hace falta un número de la tarjeta de crédito, el sistema le dice a uno hace falta un número, lo mismo uno puede hacer con formularios inteligentes. Tenemos es que repensar muy bien la experiencia del usuario dentro del sistema judicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en esto? Y ahí construyo sobre lo que mencionaba muy bien César, y es la discusión de la justicia digital no puede ser únicamente de abogados entre abogados. Tenemos que hacer lo que en diseño se llama innovación radical y colaboración radical, y es traer antropólogos, diseñadores, ingenieros de sistemas, ingenieros de procesos legales, que es adaptar las técnicas de producción de manufactura, como el Lean Six Sigma, al mejoramiento de procesos legales, y obviamente traer los abogados para tratar de construir nuevos servicios de justicia digital. Y con eso desarrollar incluso lo que podría ser la rama judicial es armar portafolios de innovación de juzgados, y es donde tengan prototipos de juzgados que podamos ir piloteando y experimentando muy rápido con simulaciones, y a medida que vamos aprendiendo qué funciona y qué no, llevarlo a un punto donde digamos, este juzgado ya lo podemos sacar en vivo porque ya hicimos todas las pruebas necesarias. De la misma forma en la que las empresas tecnológicas desarrollan sus aplicaciones digitales, como funciona una startup en Silicon Valley, básicamente. Y eso es lo que yo hacía cuando trabajaba en el laboratorio, en el Legal Design Lab de Stanford, y es adaptábamos los métodos de diseño de software, los métodos de diseño para la creación de productos, y nos poníamos a imaginarnos nuevas formas de justicia. Yo, por ejemplo, construí un nuevo sistema para hacer mediación en pleitos laborales únicamente con mensajes de texto. ¿Por qué con mensajes de texto? Porque sé que en Colombia mucha gente no tiene acceso a un plan de datos en el celular y tiene un celular inteligente a través del cual podría bajar una aplicación. ¿Esto qué implicaría? Que tendríamos un nuevo tipo de servicio de justicia para materia laboral con base únicamente en mensajes de texto. Y así podríamos seguir construyendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es abrir la conversación a otras profesiones, tener nuevos métodos de investigación y desarrollo de prototipos tecnológicos para la justicia. Y como bien lo decía César, así como en las firmas están trayendo gerentes profesionales, en las ramas judiciales deberíamos tener lo que se llaman en las empresas Chief Technology Officers o Chief Information Officers. En Colombia pasa, por ejemplo, que muchas de las personas que lideran la transformación judicial de la transformación tecnológica de la justicia no saben hacer una página web solos. Eso no tiene ningún sentido. La gente que está transformando la parte tecnológica debería ser gente experta en transformación digital, no un abogado que por ser muy buen abogado, o que el hecho de que sea muy buen abogado no lo hace competente para liderar
necesariamente una transformación digital. Warren Buffett, el inversionista famoso, y su colega Charlie Munger, quien es abogado, hablan mucho de la importancia de tener un círculo de competencia y desde entender como profesionales en qué somos muy buenos y en qué realmente no somos muy buenos. Y yo creo que históricamente la profesión legal tiene que tener la humildad para admitir que no somos muy buenos en tecnología y que la tecnología en general está por fuera de nuestro círculo de competencia. Y al estar por fuera de nuestro círculo de competencia, tenemos que invitar a otras profesiones para que puedan ser parte o para que puedan ayudarnos a crear una revolución tecnológica que realmente fomente no solamente el acceso a la justicia, sino el acceso al Estado de Derecho en Latinoamérica. Creo que eso es. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, maestro José Torres Varela. Y muy puntual también sus observaciones, al igual que las del doctor César Camilo Cermeño. Bueno, pues ya para todas las personas que nos están sintonizando ahorita a través del YouTube, si tuvieran alguna pregunta, por favor que nos la puedan escribir. Ahorita hay muchos comentarios muy positivos, en el cual, pues bueno, nos escuchan bien, que estarán en espera de que subamos el video ya editado. Así lo haremos, así que a todas las personas que nos ven, en unos momentos más terminando este webinar, subiremos ya bien la grabación, de antemano ofreciendo nuevamente una disculpa por estos errores técnicos. También dicen que muchas felicidades, que se escucha muy bien, que muy buen tema. Felicitan también al diputado Diego Garrido, a los ponentes. Dicen que se necesita una justicia digital. Nos escuchan también desde Bogotá, Colombia, también gracias a nuestros invitados. Muy buenas propuestas, excelente tema. Igual muy buenas propuestas, felicitaciones. Y que necesitamos la tecnología para estar a la vanguardia en todas las instituciones a nivel mundial. Como tal, no nos están escribiendo preguntas, por lo cual, bueno, si ya no hay preguntas por parte de nuestra audiencia, pues cederé el uso de la voz al maestro Pascual Morales Pérez para que haga cierre formal de este webinar, agradeciendo nuevamente a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas, al maestro Diego Garrido López, al doctor Alfredo Reyes Kraft, al doctor César Camilo Cermeño y al maestro José Torres Varela, quienes con gran entusiasmo nos apoyaron a la realización de este evento, y agradecemos también su comprensión, su paciencia y sobre todo la buena voluntad siempre de compartir con la UNAM, la Facultad de Derecho. Maestro Pascual Morales, ¿está con nosotros? Me parece que no. Bueno, pues a falta de ello, pues me permitiré entonces yo cerrar. No sé, antes de cerrar, y bien, me gustaría cederle el uso de la voz a los panelistas, si tuvieran algún comentario final antes de concluir. Si es así, pues empezaré por orden como iniciamos. Maestro Diego Garrido, ¿desea usted dar alguna conclusión general? Bueno, si no, volveremos. Doctor Alfredo Reyes Kraft, por favor. Está muteado, maestro. No, nada más comentarles, muy interesante el contexto, la postura de César y de José Torres me gustó muchísimo, porque definitivamente ahí es donde debemos de llegar. Y pues los felicito, y de verdad saben que aquí en México cuentan con un amigo, y en lo que podamos servir, cuenten con nosotros. Y muchísimas gracias, Juan, por la invitación, muy honrado, de verdad. Muchas gracias, doctor. Y somos nosotros los honrados, de verdad, gracias por su tiempo. Doctor César Camilo Cermeño, por favor. No, igualmente, honrado y aprendí mucho de este panel e igualmente, invitados a Colombia, veo que están proponiendo un gran foro internacional sobre el tema y pues nada, con gusto podemos coordinarlo para hacerlo. Perfecto, así será y lo vamos a tomar en cuenta, ya nos estaremos empleando para hacer esto. Maestro José Torres, por favor. Muy contento de poder compartir estas ideas con ustedes. La verdad, yo creo que también hace falta más diálogo de reformas a la justicia en Latinoamérica a nivel judicial y a nivel del sector privado también y la academia. Creo que estos foros son ideales para atraer distintas visiones, distintas experiencias y poder construir entre todos
entre todos como las personas que están en este panel, que son temas que nos apasionan y en los que queremos seguir construyendo y divulgando nuevas cosas. También por mi parte y de parte del centro que estamos con César, del CEDEP, muy contentos, ojalá de poder colaborar con lo que está haciendo México, la UNAM, la Academia Mexicana y hablar de reformas judiciales. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender nosotros de la experiencia mexicana y esperamos que estas ideas que les comentamos ahorita en el foro también ojalá les parezcan interesantes para que podamos seguir ahondando en esto. Y lo que les decía al principio, ojalá este sea el primero de muchos. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, maestro José. Pues bueno, el maestro Diego Garrido ya se desconectó. Supongo que también por la apretada agenda que tiene tuvo que atender otro evento. Maestro Pascual Morales Pérez, si no está con nosotros, haré cierre formal del evento. Bueno, pues de verdad agradecemos mucho, agradecemos nuevamente también el apoyo del doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, que como director de la Facultad de Derecho ha impulsado mucho y ha exigido que nos sigamos preparando y que empecemos a dar temas importantes de trascendencia que revolucionen la impartición de justicia, no solamente en México, sino también que podamos aprender de otros casos en otras partes del mundo y también si nosotros podemos aportar, pues hacerlo de esa manera, por lo cual pues agradecemos siempre el apoyo también de nuestras autoridades y pues vaya también al doctor José Gámez Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, quien también hace posible esto. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, queridos panelistas, gracias y nos vemos en un subsecuente evento y estén al pendientes porque subiremos ya la conferencia tal cual fue grabada a través de Zoom en todas nuestras redes. Muchas gracias y tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.